Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto darle la bienvenida a esta quinta sesión del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Datos Abiertos 2025, impulsado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. A lo largo de este programa ya hemos consolidado un camino claro hacia la excelencia desde la gestión de datos, criterios y técnicos de estandarización, pasando por gobernanza estratégica, la garantía de la calidad, hasta la publicación efectiva en la PNDA. Hoy vamos a profundizar un pilar irrenunciable, que es cómo proteger la privacidad y asegurar un uso ético de los datos, sin comprometer su valor social. Para guiarnos en este tema crítico, contamos con un aliado estratégico de primer nivel, Amazon Web Service. Para ello vamos a presentar a Alejandro Fuentes de la Hoz, que es especialista de ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia liderando iniciativas en seguridad, sectores como banca, retail, servicios. Actualmente se desempeña como líder de seguridad y cumplimiento de AWS para Norte y Sur de Latinoamérica, donde gestiona aspectos regulatorios en ciberseguridad, privacidad y resiliencia. Alejandro, bienvenido y gracias por sumarte a este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar acá. Así que, no sé, yo creo que hay bastante gente, así que podemos partir. De todas formas, la idea es que vayamos anotando las preguntas en temas de orden. Si hay algo muy importante, me interrumpen y hacen las preguntas, sino a través del chat, y ahí les pido que me ayuden para poder después abordar las preguntas de forma que salga un poco más ordenada la presentación. Sí, vamos, Alejandro. Perfecto. Ok, como decía, lo que vamos a ver hoy día es la anonimización y protección de datos en la publicación de datos abiertos. Esto mezcla dos elementos que pueden ser a veces medio contradictorios, por lo tanto es importante entender y por sobre todo analizar los riesgos asociados a este tipo de proceso, donde sí vamos a ver que hay un balance, hay una tensión natural entre el deseo y el valor que producen los datos abiertos versus, por otro lado, la privacidad, la protección de datos. Que vamos a ir haciendo, un segundo está. El objetivo de la sesión, entonces, entender, ustedes ya han visto, han estado en varias sesiones relacionadas con datos abiertos. Entonces, voy a pasar brevemente eso para estar todos en la misma página. Y ahí el foco va a estar principalmente en todo lo que son justamente, por un lado, los desafíos, pero también yo creo, yo tengo un perfil también más técnico, no solamente de estrategia. Creo que es bueno comenzar a trabajar, en particular, en el caso de ustedes, ya existe un nuevo reglamento, ustedes hace bastante tiempo, que es una ley de protección de datos, pero hoy día hay una actualización del reglamento que está todavía en un proceso de implementación, donde justamente estos temas van a volver a estar. Y por lo tanto, justamente la privacidad ha sido un tema muy importante en el último tiempo. Eh, por lo tanto, de todas formas, es bueno hacer un poquito, como decimos nosotros, un dive deep de ese tipo de técnicas, porque a veces a mí en mi historia profesional me ha tocado ver mucha confusión respecto a eso. Y finalmente, yo tengo la teoría que muchas veces hay varias causales de por qué se termina filtrando la información, pero y una de esas también puede ser la falta de un entendimiento más profundo o de tener más detalle de cómo se ejecutan estas técnicas, que por ejemplo la criptografía se sabe que es una técnica bastante compleja, por lo tanto es bueno entender además los conceptos de qué estamos hablando. Y vamos a ver también algunos casos de éxito que también es bueno entender qué ha hecho el resto y cómo se pueden efectivamente reforzar la idea del valor. Entonces, como les decía, vamos a ver primero fundamentos, algunos elementos generales, ustedes, como les decía, ya lo conocen, pero sí yo me voy a meter un poco más en lo que es normativo, aprovechando, como les decía, esta circunstancia, donde ya tenemos desde noviembre del año pasado un nuevo reglamento que entró en vigencia ahora a fines de marzo. Por lo tanto, sin duda hay una novedad o hay ciertos requerimientos adicionales, y en particular les adelanto que hay una mención específica a un concepto que se llama disociación, que vamos a explicarlo más adelante, pero que sin duda, de hecho, es un tema que todavía podríamos decir que está en desarrollo porque se espera una regulación adicional,
por tanto, por parte de la agencia, pero principalmente eso es algo que, por lo tanto, nos trae de vuelta a este tema de la anonimización y cómo yo efectivamente aseguro que logro el beneficio de los datos abiertos sin efectivamente entrar en una zona de riesgo. Y eso es lo que más me interesa, que podamos ver, entender un poco los criterios y por lo tanto que ustedes se vayan con la idea de unas ideas mucho más claras respecto a cómo se puede hacer este proceso, ya en términos un poquito más prácticos. Finalmente, por eso les comentaba el tema de las aplicaciones, es importante para entender lo que se puede hacer. Entonces, insisto, esto probablemente ustedes ya lo han visto en varias presentaciones, pero solo para poner un contexto, los datos abiertos son básicamente datos que se busca ser utilizados, reutilizados, y solamente, en el fondo, normalmente hay requerimientos muy pequeños de atribución y redistribución para efectos de que se puedan usar, y de todas formas también tienen ciertos elementos esenciales que se tienen que dar, y ahí justamente donde comienza el desafío, que tienen que ser estructurados y completos, no puede ser, tienen que tener una cierta orden, tienen que estar relativamente ordenados, relativamente frescos, podríamos decir, oportunos. Normalmente tienen que tener un formato factible de estar leído por una máquina, no puede ser un papeles escaneados, cosas de ese estilo. Y normalmente, bueno, un par de cosas más, licencia abierta, que no ser discriminatorio. Eso básicamente podemos decir en términos generales hacia dónde queremos ir. Donde esta cosa comienza a hacerse un poquito más compleja es cuando ya comenzamos a incorporar elementos de seguridad de la información. Normalmente ustedes saben que la seguridad hay varios principios, lo que siempre se habla, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Entonces, en este caso, normalmente lo que más se pone atención y se comienza a establecer como parte de los procesos que se tienen que hacer es comenzar a analizar confidencialidad, podríamos decir, y principalmente las categorías de información. Es bien importante entender que no toda la información es la misma. Hay datos que, por ejemplo, ya por sí se consideran esto viniendo, esto vamos a confluir desde los datos abiertos que vimos en la slide anterior a poco lo que son hoy día los datos como están hoy día en las organizaciones, donde ya tengo ciertas clasificaciones como datos que son públicos, que es información de prensa, etcétera. Hay una serie de registros que por su naturaleza son públicos, y ahí comenzamos a tener, comenzar a identificar los elementos que nos van a generar básicamente algún problema. En este caso estamos hablando de datos personales, por ejemplo, que ya generan alguna identificación de una persona, un nombre, un correo, una dirección, y también, y ahí sí hay que poner mucha atención, es lo que son los datos sensibles, donde ya efectivamente estamos hablando de información que tiene un impacto mayor. Yo siempre, si quieren alguna forma de, de tener algún tipo de parámetro, piensen, por ejemplo, bueno, los datos personales, en general el nombre no me lo puedo cambiar, hay gente que se lo cambia. El correo puede ser un poco más molesto, la dirección yo de vez en cuando me cambio, el teléfono también bajo una circunstancia muy crítica podría cambiar mi número de teléfono, aunque no es muy bueno. Pero piensen, por ejemplo, en biometría. La biometría son mis huellas digitales, mis huellas no me las puedo cambiar. Entonces, si se fijan, por lo mismo se establecen niveles distintos y por lo tanto eso está asociado con controles distintos, porque yo tengo que poner más atención con esa información. Y lo que de alguna forma estamos también considerando o lo que queremos lograr son justamente estos datos que están anonimizados, que por lo tanto han sido procesados de forma que efectivamente no permitan identificar. De hecho, en inglés la palabra es PII, Personal Identification Information, o sea, información de identificación personal. Ese es normalmente el término que se habla de estos datos personales. En español se habla más de datos personales, que se pierde un poco el concepto, que acá de todas formas siempre estamos hablando de identificar, que yo me puedo identificar a una persona en forma individual, podríamos decir. Entonces, aquí comienzan justamente las motivaciones. Como les decía, esto no solamente hay un objetivo que tiene que ver con los datos abiertos, pero también hay otras razones, o dentro de esto hay que entender un poco el contexto un poco más amplio. Por un lado, vamos a ver que hay elementos de cumplimiento normativo. Yo necesito, como parte justamente de las leyes de protección de datos, tener esta idea y vamos a ir a desarrollar ese ámbito. Y por el otro lado, tenemos de alguna forma eh, la idea de ir avanzando en entregar cierta información en la medida que esa información sea valiosa. Vamos a ver, en los casos de uso, hay cierta información
demográfica, cierta información geográfica, que de todas formas, bien manejado, se puede tener, se puede lograr mucho valor. Entonces, en ese sentido, de todas formas, se fijan, los cuatro primeros son precauciones que hay que tomar, o sea, tengo que proteger la privacidad de las personas. Obviamente, si en algún punto esa información que yo digo que es abierta, no es abierta y logra identificar a las personas, yo también genero algún tipo de daño reputacional y obviamente los riesgos también hay que tener cuidado, que la identificación, por ejemplo, la que es en el caso de las etnias, en el caso de los principios religiosos, es muy delicado eso porque justamente pueden generar algún uso indebido discriminatorio. Entonces, justamente hay varios criterios que yo tengo que considerar. Pero de todas formas, no tengo que perder la perspectiva del último beneficio, o el último elemento que tiene que ver con los beneficios, porque estos datos bien utilizados son muy, muy potentes y pueden realmente ayudar, y ese es el objetivo de tener estos repositorios, para que efectivamente yo permita y pueda incorporar ciertos procesos o pueda cruzar información que me permite determinar, por ejemplo, ciertos programas sociales o ciertos lugares donde tengo que poner más atención, ciertos ámbitos donde quizás la ubicación geográfica es muy interesante, porque comienzo a ver tendencias no solamente como números, sino que también cruzada con otros parámetros, como por ejemplo la ubicación. Entonces, vamos a ver esto cómo se maneja. Entonces, como les decía, tomando el primer elemento, porque insisto, yo creo que es un buen momento que hagamos esta revisión, porque como les decía, el reglamento de protección de datos es algo que está todavía eh, bastante fresco y si bien esta ley era antigua, de todas formas hay un par de elementos que se actualizan en la nueva versión del reglamento y que por lo tanto son elementos que tenemos que traer un poco a la mente. Entonces, lo primero que me interesa, porque ya en la misma ley de protección de datos se ve, eh, es súper importante acá entender cuándo los procesos son reversibles y cuándo son los procesos irreversibles. Entonces, una buena forma en la misma ley ya está definido en el artículo 2 cuáles son esos procedimientos. Entonces, cuando estemos hablando de anonimización, según la ley de protección de datos, que obviamente es parte de una de las leyes más importantes que rigen todo este proceso que estamos haciendo y que obviamente tiene un impacto en los datos abiertos. Entonces, habla que cuando los datos ya se tratan de cierta forma que ya no se logran ser identificados, no me permite identificar a la persona, al titular. Entonces, y ese proceso tiene que ser irreversible. ¿Qué significa eso? Que ya una vez que se generó esa transformación, yo no puedo saber que esta persona es Alejandro Fuentes, sino que en realidad ya pasa a ser una persona que quizás tiene un rango de edad. Yo tengo alguna información que me va a servir, pero con la cual no puedo directamente identificar a una persona. Vamos a ver que eso en la práctica hay que considerar varias variables, en particular una de la complejidad tiene que ver que no solamente tengo que analizar el dato individualmente, sino que también tengo que comenzar a considerar los datos que se reúnen con varias información. Entonces, eso también hay que tener ahí un poco cuidado. Justamente cuando tengo los datos abiertos, comienza a aumentar también ese riesgo, tengo que considerarlo, que alguien en realidad junte suficiente información, entonces junte información de distintas fuentes y por lo tanto, si bien cada información individual no permite identificar, en conjunto sí permite identificar. Ahí le estoy adelantando un poco cuáles son los riesgos, pero la idea es que vayamos desarrollando esto y entendiendo de alguna forma cuál es el proceso eh, en, en general, o sea, cómo tiene que ir abordando este desafío. Por otro lado, tenemos lo que en Perú se le denomina, en general todos los países de habla hispana se habla de disociación. Eh, en otros países se habla de pseudonimización. Me gusta más disociación porque pseudonimización cuesta mucho decirlo. Después pueden intentarlo un par de veces y yo me demoré harto en entenderlo. Pero básicamente trata de ser lo mismo, que en el fondo eh, la base principal es que también es algún proceso donde los datos personales ya no se hacen identificables. En este caso, se habla normalmente, no se hacen identificables salvo con una información adicional. Ese es un poco el pero que tiene el proceso de disociación. Y al contar con esa información adicional, pasa el procedimiento a ser reversible. Pero ahí es importante entender, porque son dos procesos distintos que están orientados a tareas distintas y que vamos a ver que tienen técnicas distintas. Y justamente en este caso el artículo 6 establece, porque ustedes saben que en la legislación normalmente uno de los puntos claves en el consentimiento, también establece que efectivamente los datos que son
para algún tipo de actividad histórica científico, en realidad no necesitan consentimiento, lo cual es importante en este caso, porque si no, al final podríamos hacer medio inutilizable si tuviera muchos requerimientos de consentimiento asociado a datos abiertos, que además comenta un poco en contradicción del dato abierto, que no sé quién es, cómo voy a saber de quién es el consentimiento. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también de alguna forma la ley ya las comienza a establecer para resolver eso y no dar más ruido alrededor. Salto en el tiempo, 2024, eh, principalmente lo quise incorporar porque este es un proceso que todavía se va a definir, pero sí es importante tenerlo en mente. Cuando hablamos de disociación, como les decía, es un proceso reversible. En este caso, y ahí hay un elemento que comenzar a entender, ya comienza a ser un poco más claro que hay una elección de técnicas. No es cualquier técnica, y ahí justamente está parte del desafío, que yo tengo que asegurar que efectivamente la forma que yo estoy haciendo esta disociación sea efectivamente logre su objetivo. Y en este caso también, y ahí deja, eso es parte de los desafíos que existen respecto a este proceso, que la autoridad, en este caso de protección de datos, va a entregar, o se supone que parte de lo que en algún punto va a generar algún tipo de guía donde debería quedar más claro ese tema de disociación y analización. Lo cual, por un lado, es bueno, pero vamos a ver que también eso también genera, es importante que esa definición se haga, por ejemplo, basada en estándares. De otra forma, comenzamos a tener otro tipo de problemas que son más problemas de implementación y de poder efectivamente transformarse en el contexto de los datos abiertos, es muy importante, transformarse en un dato que realmente sea abierto, que no sea solamente que tenga estándares que en el fondo no sean estándares abiertos, no sean estándares eh, utilizados y por lo tanto al final el dato pierda de alguna forma valor o utilidad. Entonces, ¿por qué les decía que es importante esto? Porque en este caso tenemos que considerar la variable de regulación y justamente esa es la parte más interesante. Quiero que me entiendan que esto es el mayor desafío que tiene este tema de los datos abiertos o en general este balance, que el dilema fundamental es que mientras más protección de privacidad tengo, normalmente tengo menor utilidad analítica. Por ejemplo, solamente tengo una información muy gruesa de regiones, de rangos de edad, etcétera. Finalmente, analíticamente puedo hacer mucho, muy poco. Y por otro lado, mientras más datos tengo mayores riesgos de privacidad. Porque ya si comienzo a saber que soy una persona de tantos años, que vive en tales comunas, en tales lugares, etcétera, etcétera, ya comienza a no ser tan fácil, o sea, no ser tan difícil que yo finalmente, especialmente cuando tengo un grupo de valores, no tengo solo uno, sino tengo varios, ya pueda comenzar a acercarme a identificar a una persona. Entonces, por eso les decía justamente este es el gran dilema y estos son justamente los valores, los elementos que hay que considerar: contexto, finalidad, sensibilidad a la información, qué valor realmente le quiero dar y obviamente los riesgos que tengo que incorporar, que tengo que considerar. Entonces ahora justamente vamos a entrar un poquito más en el tema de los riesgos. Entonces, bueno, repitiendo como les decía, esto ya lo vimos, pero principalmente me interesa acá eh, incorporar dos elementos para la discusión. El primero es que normalmente se habla, esto viene de un estándar también ISO, o sea, son definiciones bastante generales. Hay algunos identificadores que se llaman identificadores directos, como por ejemplo un nombre, que en el fondo directamente yo sé mi DNI, es muy fácil ya directamente identificar. Y hay otros identificadores que son cuasi, que en el fondo, por ejemplo, el código postal, edad, género, ya me puede dar claramente mayores elementos para poder identificar. O sea, es importante entender eso porque esto tiene bastante sutileza. Ya vimos anonimización y acá quiero, insisto, les agrego el tema de pseudonimización y disociación, porque en general, en otros países se habla de pseudonimización, en inglés también se usa como un concepto. Entonces hay que entender, y esa es parte quizás al menos personalmente me queda, espero que sea así, que se considere que son procesos equivalentes. Si se consideran con alguna diferencia, ahí tendríamos que revisarlo, porque como les decía, el reglamento adicional que tiene que generar la agencia tiene que ver con justamente definición adicional de lo que es disociación. Pero en términos generales deberían ser términos similares porque la anonimización es en una dirección. Yo una vez que hago este proceso no puedo volver atrás, no puedo
En cambio, la pseudonimización o disociación sí me permite volver, pero con información adicional. Vamos a ver que hay una tabla, hay varias formas de hacerlo, puede ser con cifrado, puede ser con una tabla donde mantengo en algún lugar la relación entre el dato original y el dato que yo modifico, de forma de que en algún punto, si yo necesito volver a la información original, puedo hacerlo. Entonces eso tiene que ver, como les decía, con el caso de uso, y esa es justamente parte de los elementos que hay que comenzar a evaluar cuando yo digo, bueno, quiero hacer datos abiertos, ¿qué elementos tengo que considerar? Entonces, eh, de las técnicas, ya entrando un poco más en detalle, hay varias técnicas, esta slide es bastante útil, se las recomiendo. Eh, Quédense también con esto. Hay varias formas de eliminar, de anonimizar datos, y por eso se tiene que hacer una evaluación un poquito más criteriosa, no siempre funciona para el mismo tipo de información de la misma forma. La más simple es supresión, simplemente elimino columnas. Puede ser que, dado el tipo de información que yo siempre me pregunto por qué a veces nos piden tanta información, por ejemplo, para un registro de un evento, etcétera. En este caso, por lo tanto, quizás la información que tengo para poder dejarla como dato abierto no tiene mucho sentido, no me aporta mucho valor al proceso, por lo tanto, simplemente la voy a eliminar. Hay otra que también es bien útil porque de todas formas permite mantener un valor, que es la generalización. Cuando en vez de cambiar una fecha, una edad exacta, lo cambio a un grupo etario. Eso es bastante útil porque normalmente me permite de todas formas hacer ciertas evaluaciones y tomar decisiones. Y cuando, por ejemplo, tengo algún factor de edad al cual yo quiero dirigir algún beneficio, quiero de alguna forma segmentar mi población, sin, por otro lado, exponer su privacidad. Otros elementos también que son valores de ruido, por ejemplo, se pueden modificar aleatoriamente, se le suma a un valor, por ejemplo, de salario o de ingreso familiar, se le puede dar un valor de ruido, por lo tanto ya ese valor de ruido, que es un más 5% aleatorio, no me altera necesariamente quizás los valores en términos estadísticos, pero sí me impide que una persona específica se pueda identificar por el monto que me dijo. Entonces, una persona que dio un monto muy específico, eh, esa persona no va a poder, va a ser bastante más fácil, o si dio un salario específico, si dio una fecha, una edad exacta, si yo dejo esos datos como datos públicos, corro el riesgo que con esos dos o tres, un par de informaciones más, el lugar, el barrio donde vive, ya puedo comenzar a tratar de identificarlo, que es justamente lo que quiero evitar. Y en ese sentido también agregación, como les decía, eso también funciona, en vez de decir la calle, donde vive, se dice una zona, región, etcétera, según una clasificación geográfica. Y para muchos efectos me sirve eso porque sé dónde está, pero por otro lado no me evita el riesgo de identificación. Recuerden que esto también tiene que ver con los grupos de información, ¿no? El análisis no puede ser dato a dato. Yo tengo que también considerar que los datos están agrupados. ¿Se fijan? Si fuera todo individual, sería más fácil, pero tengo que considerar que tengo varias variables. Por lo tanto, si en alguna de estas variables las dejo muy precisas, la calle, por decir algo, eh, ya puede ser que cruzando un par de datos llegue finalmente a la persona, que es lo que quiero evitar. Por eso este proceso es tiene su complejidad y la idea de esta sesión de irlo desarrollando. Como les decía, existen otras. Lo que vimos de anonimización es en una dirección. Yo tomo el valor y pierdo la información. Cuando llego de los 34 años al rango 30-40, no tengo forma de volver atrás. Hay casos de uso donde necesito mantener esta relación. Por eso se habla de que son reversibles o no reversibles. Hay casos de uso, por ejemplo, donde yo quiero manejar la información en un data lake o en algún sistema, donde le voy a hacer muchos procesos y todo lo demás quiero identificar, pero al final el resultado yo necesito saber qué persona es, que le voy a hacer algún tipo de beneficio o necesito identificarla básicamente como parte del modelo de negocio. Entonces, en este caso, no me sirve el modelo de anonimizar porque voy a perder, voy a saber que está la persona con un ID, pero no voy a tener forma de volver a la persona. Entonces, en este caso se usan, por ejemplo, la tokenización, que es básicamente un reemplazo. En este caso, por ejemplo, el número de tarjeta, piensen en un DNI, se cambia por un valor que es cualquier cosa, pero siempre es el mismo. Entonces, mismo DNI, mismo token, el token 7891. Siempre es en la misma persona. Otro DNI, el token 7990 y así. Por lo tanto, finalmente lo que va a quedar en mi data lake van a ser esos valores con token,
que no me dice nada, no sé quién es. Pero en algún lugar yo voy a tener la tabla donde está esta relación entre el número real, en el caso del DNI real, y el token. Entonces esa tabla yo la guardo mucho más resguardada, tiene más control de acceso, etcétera, tiene medidas adicionales de seguridad. Pero me permite que después de todo el proceso, por ejemplo, si yo determino a qué personas les voy a dar algún tipo de beneficio o quiénes están sujetos a algún tipo de iniciativa, y yo necesito finalmente saber quiénes son con detalle, puedo, a partir de los tokens que tengo ahí almacenados, a través de esta tabla donde está la información, volver a los DNI reales, pero lo interesante es que durante todo el proceso se manejó solo con token y por lo tanto reduje el alcance o el riesgo que tiene que ver con exposición de información. Estoy manejando siempre los DNI en todos los sistemas, tengo que proteger todos los sistemas por los cuales pasen el DNI. Si uso un token, reduce esta necesidad. También hay otros elementos que pueden ser reversible o irreversible, que es el enmascaramiento. Principalmente se usan también en algunos contextos, por ejemplo, cuando quizás yo tengo el dato, pero quiero que haya alguna vista, por ejemplo, alguna vista que es de una persona que no tiene mucha autorización o alguna consulta también que quizás está haciendo con menos podríamos decir, atribuciones. Y en realidad no me interesa ver el número de DNI completo, sino que solamente veo una parte que me sirve para identificar, pero no tengo el valor completo. Entonces, de esa forma puedo quizás validar que efectivamente estoy bien, que estoy dándole, la persona es quien dice ser, pero efectivamente el dato no se muestra completamente. Eso también insisto, esas técnicas que incluso vienen del ámbito financiero, pero son bastante estándar. Entonces, como les decía, acá lo que más tenemos que tener cuidado es lo que se llama la reidentificación. ¿Qué significa eso? Que en el fondo cuando tengo datos que son supuestamente anónimos, finalmente logran eh, o permiten identificar a la persona a pesar de lo que pensaba. Entonces hay que tender ahí, y eso es parte del análisis que hay que hacer con los datos antes de hacer datos abiertos, que tengo registros que pueden ser muy únicos, quizás son un conjunto muy pequeño donde por ejemplo, los segmentos de edad son muy distintos, etcétera. Por lo tanto, eso significa que va a ser bastante más fácil identificar, no sé, de una calle, eh, cierta información que finalmente son todos muy distintos. Entonces, si sé que son o una familia, resulta que estoy analizando una misma familia y hay gente de distintos rangos de edad, yo claramente voy a poder saber quién es quién, independiente que me aparezcan como anónimos. Entonces, ese es un elemento. Lo otro también considerar lo que decía de fuente externa. Muchos de estos, vamos a ver a continuación algunos ejemplos, en el fondo consideren que también se puede sumar otra información. Eso a veces es un error bastante común, y yo genero información pensando que eso es todo, pero si efectivamente alguien es capaz de cruzar esa información con algún dato adicional, ya comienza a tener cierta cantidad de variables que al final me determinan o permiten determinar que efectivamente es una persona, que es justamente lo que quiero evitar de todo este proceso. Obviamente, al tener mayor capacidad, puedo también estar haciendo flujos mayores o flujos más complejos. Entonces, acá hay algunos ejemplos, se los doy simplemente de referencia, donde efectivamente, por ejemplo, hay un estudio tomaron 50 personas, lograron reidentificar a 50 personas a través de datos que supuestamente eran anónimos, porque son tantos datos tan específicos que al final, con una cierta cantidad de variables, con una cierta cantidad de parámetros, finalmente soy capaz de identificar a una persona, porque no hay tanta variación. Este es bien interesante, imagínense, es un dato de movilidad donde eran los viajes en taxi de unas personas y lograron identificar al 91% de las personas que viajaban. Entonces, información que supuestamente anónima de una persona que se mueve, pero dado que hay patrones, dado que hay un origen-destino y cuando comienzo a tener volúmenes más grandes de información, al final se logró de todas formas determinar quiénes eran. Eh, bueno, también hay algunos casos eh, no, de una brecha, en este caso en Australia, lo mismo, también pasó lo mismo, en este caso ya fue con multa. Y también hay otras investigaciones que se han hecho más en términos científicos, o sea, en ámbitos más de academia, pero de todas formas han tenido un impacto importante. Entonces, en ese sentido, por eso es importante tener esto en mente, porque efectivamente, por un lado, generó eh, más eh, menos confianza en la protección de datos. O sea, por eso a veces hay gente que no le gusta la idea de los datos abiertos, justamente porque piensa que se pueden prestar para esos riesgos de reidentificación.
Lo que sí también fue un efecto claro fue el tema del endurecimiento de los marcos regulatorios, y lo que está pasando hoy día en Perú en la misma línea, cuando la versión nueva del reglamento incorpora más elementos, como por ejemplo el reporte de brecha de datos, justamente porque hoy día estos elementos están, todo lo que es la privacidad se está volviendo más relevante, por lo tanto es importante esto tenerlo en cuenta. Esa es la idea de esta sesión. Insisto, hay técnicas, hay buenas técnicas, hay formas de hacerlo, pero importante tener claros los riesgos y abordarlos antes de poder de partir en algún proceso especialmente cuando ustedes quieran dejar información como datos abiertos. Entonces, como les decía, hay más estándares técnicos, como por ejemplo la privacidad diferencial, un poquito más complejo técnicamente, pero como les decía, se han ido desarrollando también ciertos estándares y ciertas metodologías más sofisticadas para, de todas formas, asegurar que podamos mostrar estos datos. Entonces, como les decía, cuando ustedes estén haciendo una evaluación de riesgo, considerar la singularidad de los datos muy específicos, fuentes externas, motivación de atacante, tipo de sensibilidad de la información y cuál es el impacto potencial de una reidentificación. Obviamente, si no hay mucho valor en la información, es más difícil que alguien trate de hacer un esfuerzo, consiga información o genere más. El proceso tampoco es un proceso simple, pero obviamente si estamos hablando de información financiera, lamentablemente se han visto bastantes casos de extorsión. Entonces la extorsión, cuando ya se comienza a establecer que hay un cierto valor o se logra el resultado de la extorsión, a los delincuentes les produce un beneficio, claramente eso significa que van a ponerle más interés y van a ponerle más recursos a este proceso. Entonces, también hay que tener cuidado con esos elementos. Por ejemplo, bueno, hay algunas métricas, algunas que son un poquito más técnicas. En particular, hay un par esta primera se las recomiendo a los que quieran revisar esto, es realmente muy interesante, que justamente es open source, por lo tanto la pueden usar y tiene bastantes algoritmos sofisticados, y está pensada como un muy buen toolkit, una muy buena herramienta para efectivamente lograr hacer este proceso de identificación o de anonimización. Y eso, como les decía, eso es parte de las ideas que sí les quiero transmitir. Eh, es súper importante el uso de estándares. En este caso, los estándares son buenos, pero incluso a veces es difícil implementarlos, pero de todas formas siempre es mejor, y siempre la línea tiene que ir en desarrollar, usar estándares, especialmente con datos abiertos, puesto que yo quiero que al usar un estándar abierto, a su vez, también permito o aseguro que el resto efectivamente pueda usar los datos. Aquí la peor solución, la solución que es peor, es que comenzar a generar, bueno, hay un término que es más viejo, pero se le dice la snake oil cryptography, criptografía de aceite de serpiente, que siempre decía, el chiste era que, bueno, la criptografía que se me ocurrió en la mañana en la ducha. A veces parecen súper buenos los modelos, pero créanme que esto es sumamente complejo, y estos estándares y estas herramientas han pasado por múltiples niveles de revisión antes de ser un estándar. Por lo tanto, dan bastante más certeza que cualquier elemento propio que yo esté considerando, o técnica, podríamos decir, inventada, por novedosa que me parezca, es muy probable que eso no tenga mucho éxito. Entonces, bueno, en el caso de AWS, de verdad esto no lo conocía, se lo doy, soy súper sincero, y lo encontré súper interesante. Hay un registro de datos abiertos gigantesco y tiene mucha información, y que además está asociado a ciertos productos en el fondo que tiene AWS. Es una base global con más de 600 datos abiertos, que puede dejar el link más adelante. Incluso hay uno de los casos que voy a mencionar, hay una gran base que son información geográfica, que sin duda les podría servir. Y hay ciertos servicios que también trabajan con esa información, y obviamente al ser, en este caso, costo por uso, solamente en este caso están usando el cómputo, también es un modelo bastante bueno, en el sentido de AWS pone infraestructura para que estén los datos y la disponibilidad de los datos, pero si ustedes quieren realizar análisis sobre eso, solo se paga por el uso o por el análisis. Entonces, créanme que para mí fue también una sorpresa, porque la base es muy grande, hay mucha información, y por lo tanto ahí tienen un buen punto de partida si quieren complementar, porque acá, como les decía, hay dos grandes líneas de trabajo. Están los que van a generar datos abiertos, que es un poco lo que estuvimos viendo antes, pero también, sin duda, hay un interés importante en poder usar esos datos personales, por ejemplo, perdón, datos abiertos. Por ejemplo, incorporar elementos de ubicación geográfica, etcétera. Les voy a mencionar un par de datos interesantes, casos de éxito respecto a eso.
Entonces, por ejemplo, en este caso, como hay datos abiertos que son de ubicación geográfica, entonces, por ejemplo, hay, en el caso del Blue Dot Observatory, se hizo todo el análisis de recursos híbridos a través de las imágenes. O, por ejemplo, la Universidad de Oklahoma revisó los patrones migratorios de las aves, también con esas imágenes satelitales. Eh, Hay, como les decía, otros elementos más de datos geoespaciales, todo lo que son datos climáticos. Entonces, toda esa información, hoy día con la capacidad de proceso que existe, se puede realmente utilizar y se pueden hacer elementos, todos estos análisis mucho más interesantes y cruzar, por ejemplo, la información que ustedes tengan localmente con esta información de geoespacial o de georreferenciación, por lo tanto, para dar una perspectiva distinta y enriquecer el análisis que ustedes están haciendo utilizando estos datos abiertos. Fíjense, esto casi todo está asociado a una iniciativa que se llama Earth on AWS, que básicamente lo que hace es justamente tener mapas de distintos, de buena parte del planeta, también disponibles como datos abiertos. Eh, ya cerrando, estamos bastante en la hora, así que nos va a quedar bien para algunas preguntas. Entonces, primero, eh, de todas formas, es un requisito la anonimización para generar un dato abierto. Es un requisito el hecho de realizar este proceso, pero no se tiene que ver como un obstáculo. O sea, hay técnicas hoy día, hay herramientas, hay distintas tecnologías que están bien probadas que nos permiten hacer eso. Obviamente hay que, y justamente mi idea era por lo menos darles algunos elementos, por ejemplo, entender qué es reversible, cuándo no es reversible el caso de uso que voy a realizar, tener algunos en mente estas distintas problemáticas, cosa que el proceso efectivamente les permita generar datos abiertos sin comprometer la privacidad. Justamente hay que buscar el balance. Lamentablemente puede ser que, dada la información, si estamos hablando de información de salud, información socioeconómica, etcétera, de familias, puede ser que alguna información es más fácil de entregar y se puede entregar con menos, con menos filtro, pero hay otra información que simplemente por su naturaleza, recuerden que hablemos que hay información sensible y otra que no necesariamente es tan sensible, quizás hay información, por decir algo, de beneficios que se han entregado o cierto tipo de elementos, etcétera, que en realidad tampoco no significan un riesgo de privacidad para alguien. Por lo tanto, en este caso, puedan quizás entregarse con mayor facilidad. Pero de todas formas, ese es el gran desafío que tenemos acá, cómo damos datos que aporten valor con lo que es privacidad. Esto también es súper importante, se lo dejo como conclusión, que tiene que ser algo dinámico. La protección de los datos no es estática. Hay situaciones que se van dando, hay cambios en el tiempo, hay, como les decía, aparece quizás información adicional que yo no tenía considerada que efectivamente tengo que estar analizando. Por decirle un caso, hoy día, por ejemplo, hay información que, de otra fuente que podría ser, por ejemplo, hoy día se hace por triangulación a través de teléfonos celulares, donde yo sé, como antes no existían los teléfonos celulares, en un momento comenzaron a existir, y eso generó una cantidad de información adicional sumamente interesante, muy rica, pero que también tenía su riesgo en privacidad, porque yo ahora puedo saber una persona por dónde se va a la ciudad. Entonces, ese tipo de cosas, tengo que estar viendo qué cosas están cambiando, qué cosas están pasando, y no que ya me quedé con esa definición el primer día y de ahí en adelante nunca la cambio. Es también algo que tengo que considerar. Y aquí, varios elementos adicionales. Los estándares son, como les decía, la mejor forma de asegurar o por lo menos andar mucho partir por una buena base para hacer este proceso. Insisto, cuando uno trata de hacer estándares propios o personales o con alguna modificación, les aseguro que alguien ya lo intentó y alguien lo rompió. Los estándares además se están modificando en el tiempo. Ustedes saben que hay ciertos estándares, por ejemplo, funciones de hash, si a alguno le suena, hay un estándar que era el SHA-1 y ya está deprecado porque están analizando el estado del arte, de la tecnología, se entendió que ya no se podía, ya no era seguro. Entonces, en ese sentido, ahí la recomendación, sobre todo, es seguir los estándares. Justamente una de las dificultades que tiene esto, que es un equipo multidisciplinario, normalmente se habla más de esto, muchas veces se dejan los técnicos, pero sí hay que de todas formas considerar los elementos legales y eso es una de las dificultades o los desafíos de todo lo que es privacidad. El análisis de riesgo, por eso les di todas estas variables, si bien esto tienen que hacer
es solo la punta del iceberg. De todas formas, es importante que comenzar a tener un poco más de percepción del importante el análisis de riesgo y también documentar, por ejemplo, todos los procesos de forma de que cuando se explique por qué se tomaron decisiones y también, por lo tanto, frente a ciertas situaciones se muestre que se hizo ajuste, puesto que, por ejemplo, había una variable que en realidad se estaba comenzando a usar para algo que no se había pensado y por lo tanto se reduce, se le aplica alguna técnica adicional, cosa que efectivamente no se comienza a exponer de alguna forma información personal. Como les decía, ya un poco más práctico, evaluaciones de impacto antes de la publicación, siempre de todas formas esto es general, se llama el principio del queso suizo, eh, pero principalmente no pensar que hay una sola capa que me va a funcionar, normalmente hay varias capas, puede ser, por ejemplo, hay contextos donde hay información que se deja como dato abierto, pero para cierto tipo de información o por un cierto periodo de tiempo, o sea, se da algún elemento que de alguna forma me puede dar algún nivel de protección o que la persona se tenga que registrar. Bueno, hay varios mecanismos que quizás se pueden evaluar, quizás no para datos abiertos propiamente tal, pero sí para cierta información que de todas formas yo sé que puede tener un valor y puedo generar un análisis súper interesante y con mucho valor para el país, en el fondo para la ciudadanía, pero que de alguna forma puede por otro lado ser riesgoso, entonces ahí buscar complementos no solamente técnicos, también de proceso, y también en ese sentido documentar las técnicas, porque muchas veces pasa que en el tiempo los sistemas van cambiando y yo para lograr compatibilidad tengo que tener la parte técnica bien detallada. Me ha tocado ver casos donde eso no ocurre y justamente cuando cambio de sistema pierdo la información que tenía porque en realidad la técnica que utilicé, la función de hash, lo que sea, la función de anonimización o alguna función técnica eh, no correspondía a la realidad. Esto también es súper importante, lo que les decía, esto no es un proceso estático, es un proceso dinámico, hay que estar viendo, hay que estar analizando. Puede ser que en algún punto no era algo tan relevante, pero eh, frente a la disponibilidad de información adicional, puede ser que tengo que repensar mis riesgos. También, obviamente, el tema de capacitación, canales de comunicación para vulnerabilidad. Mucha gente tiene buena intención de decir, oye, esta información se está usando para... Entonces, yo tengo que estar pensando que se puede pasar y por lo tanto dar un canal de comunicación que sea seguro, que sea por otro lado anónimo. Y en conceptos técnicos también estar permanentemente analizándose. Y como les decía, les dejo algunas referencias. eh, y de todas formas, ahora quedan unos minutitos para, no sé cómo andamos de tiempo, pero un poco justo. Así que tenemos algún espacio para preguntas. Muchas gracias, Alejandro, por esta valiosa, importante exposición. Y bueno, pasemos a la ronda de preguntas. Les invitamos a escribir sus consultas en el chat, a levantar sus manos. Aprovechen, Alejandro, el día de hoy. Siempre consultan, preguntan los equipos de gobernanza sobre técnicas de anonimización y esta es su oportunidad. A ver, adelante, Edgar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Había mencionado de que lo que es anonimación es permitido por fines de estadísticas, históricos y también, a ver, estadística, históricos y investigación científica. Quisiera saber cuál es el alcance de esos términos, porque, no sé, me imagino INEI tiene datos que ha publicado. Entonces, es fines estadísticos. Claro, No, lo que pasa es que, a ver, para aclarar, lo que dice en este caso la ley y la mención, en realidad no está hablando necesariamente del dato propiamente tal. Lo que pasa es que la ley lo que está haciendo en este caso es indicar que el consentimiento, porque recuerden que uno de los principios base de las leyes de protección de datos es el tener el consentimiento. Entonces, lo que ahí se establece es que hay ciertos usos en el cual no se exige consentimiento porque se piensa que es para podríamos decir, un beneficio, un bien común, ¿no? Una cosa de ese estilo. De alguna forma, lo que está en realidad ese elemento de la ley, lo que está eliminando es la necesidad de un consentimiento explícito. Y yo hubiera dicho, sí, yo cuando entregué esos datos sí los voy a entregar para fines estadísticos. Probablemente puede ser que lo tengan, pero dado que no va a estar identificado,
yo tampoco puedo saber quién lo hizo. Yo siento, yo soy abogado, esto no es una definición legal, pero te digo hacia dónde va la definición. Lo que sí respecto a las técnicas, tu pregunta, justamente ahora la agencia va a sacar una se fijan, eso está en el reglamento nuevo, se supone que es parte de las regulaciones adicionales que viene, debería sacar ciertos lineamientos para justamente, mencionaba tanto lo que es disociación como lo que es anonimización. Y que la idea, al menos la expectativa es que en algún punto, insisto, deberían ser las mismas técnicas estándar, pero quizás dar un poco más de datos, o sea, quizás respuestas más locales, más específicas respecto a qué tipo de técnica va a ser la recomendada. Entonces, disculpe, finalizando. Entonces, para poder utilizar un dato como tal, solamente tengo que indicar si es científico, si es histórico o si es esto estadístico. ¿Y a qué se refiere con histórico? Eso no me tengo claro. Gracias. Sí, no sabría decirte en este caso muy específico, no soy abogado para darte una, pero normalmente históricos tienen que ver con líneas de tiempo, son información, no sé, de población, por ejemplo, de los distintos censos. Eh, Obviamente su información mientras más tiempo tienen, eso efectivamente me da un valor. Quizás la información efectivamente no es tan riesgosa porque es información antigua. Información de hace 50 años no se presta, por ejemplo, mucho para extorsión. Por lo tanto, justamente ahí se comienzan a relajar un poco las condiciones, pero no es así como llegar y usarlo, sino que en el fondo básicamente lo que está diciendo es el contexto en el cual, en algunos contextos, esto podría ser más fácil de utilizar. Pero insisto, yo no soy abogado, no es simplemente la mención fue asociada a eso. Bien, gracias Edgar. Ahora damos pase a Doris. Doris, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A qué entidad representas? Doris, ¿nos logras escuchar? Estás en miedo. Ahí sí. Hola, hola, buenas tardes. Hola Doris, buenas tardes. Adelante. Sí, estaba desactivado el audio. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias, por esta oportunidad, Alejandro. Y mencionaste sobre disociación. Sí. Me interesa saber, estrictamente, por ejemplo, en las historias clínicas, eh, las historias clínicas se utilizan para efectos de investigación. Entonces, si bien es cierto, tenemos la ley de historias clínicas y otras leyes que amparan, al igual que la ley de protección de datos personales, para anonimizar el nombre del paciente o del titular de estos datos donde se encuentran datos sensibles. Pero, ¿qué pasa con las imágenes radiográficas? Esas imágenes contienen los datos personales del paciente. ¿Cómo puedo anonimizar yo o disociar las imágenes que de alguna manera se contemplan en las historias clínicas dependiendo de los sistemas que utilicemos en los servicios de salud, o muchas veces utilizamos dos o tres aplicativos para revisar estas historias clínicas? Quisiera que me orientes ahí, por favor. No, la verdad no, es una muy buena pregunta, tampoco tengo una buena respuesta. Claro, lo que pasa es que hay que ver bien, porque yo insisto, no tengo una respuesta final, creo que es complejo. Probablemente quizás habría que entender bien esa información de las fichas clínicas o de las radiografías, cuán identificatoria es o no. Quizás hay alguna persona que tenga una cierta característica puntual, que obviamente yo veo la radiografía y sé exactamente lo que es. Eh, y si todavía habría que entender bien cuál es la necesidad de partida, bueno, de disociar la persona de la radiografía, me parece como lo básico, pero de todas formas poner un poco más de atención a la información en sí, cosa de lo que les decía, cuando los sets de datos son muy similares. Insisto, es una recomendación, no tengo hoy día una forma de una respuesta final, pero podría ir en la línea de hacer algún preproceso, que por lo tanto, no, por más que sea información biométrica, el tema de una radiografía, eh, ahí se puede, por ejemplo, entender que por el tiempo que pasó la radiografía o por no tener alguna característica que sea muy fácil de identificar, eh,
de alguna forma no puedo identificar a una persona con esa radiografía. Pero si tengo una persona que tiene, no sé, una característica física que aparece en la radiografía muy específica, tengo que tener cuidado con eso. Entonces, yo diría que va a depender, en el fondo va a requerir de todas formas un proceso más complejo de anonimización, que probablemente va a tener que ver con entender cómo no, o por ejemplo, eliminar los registros de las radiografías que sean muy fáciles de identificar o que tengan, insisto, esto es solo una recomendación, no es una definición, pero claramente ahí va a haber, es una súper buena pregunta. No tengo una respuesta tan concreta. Disculpa. Ok, gracias, Doris. Vamos con Milagros del Pilar Miranda. Hola, Milagros, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi consulta es la siguiente. ¿Sería posible realizar el proceso de anonimización para utilizar la información para investigación netamente, considerando que no se ha solicitado el consentimiento al paciente? Eso habría que revisarlo, pero por eso te decía que la ley da un espacio para eso. O sea, habría un espacio ahí, pero obviamente tendría que estar bajo la revisión. Insisto, no una opinión legal, pero por lo menos lo que menciona la ley, hay un espacio, eso por lo tanto habría que revisarlo en función del uso. Pero en teoría, por lo menos lo que dice la ley es que hay ciertos elementos, te fijas en el capítulo que yo les copié, habla de que para ciertos usos sí se puede usar, se debería poder usar sin consentimiento. De todas formas, habría que validarlo, pero sin duda hay un espacio ahí para poder hacer lo que tú necesitas o lo que quiere realizar. Ok, tengo otra consulta más y es, en el caso de que yo quisiera estandarizar el proceso de anonimización y disociación de datos en la institución donde me encuentro, ¿a qué documentos me podría basar y qué documentos organizativos tendría que gestionar para poder normar o estandarizar esto? Bueno, lo que es la anonimización, ¿no? Teniendo en cuenta de que nos dedicamos a lo que es la investigación en pacientes. Claro, bueno, ahí en general va lo central y siempre lo que genera algún elemento, pues eso viene más de la línea de la seguridad de la información, que es lo que se llama un inventario activo de información. En realidad, normalmente el riesgo ahí es tener un catastro, o sea, lo que tú necesitas es, podríamos decir, una tabla que diga cierta información de qué categoría es, y que de alguna forma se haga un proceso más formal de análisis, decir, bueno, lo que acaban de decir, la ficha clínica, o bueno, dentro de la ficha clínica, tales campos son los campos más complejos, los más delicados, por lo tanto, al tener esa clasificación, ya de alguna forma eliminas la interpretación. Cuando el riesgo que hay es muy de la seguridad de información y privacidad. El problema cuando tú dejas una definición a criterio de la persona que la está realizando, eso no funciona mucho, porque dice, no, para mí no es privado, pero bueno, era privado. Entonces ahí la recomendación sería ser asociado a lo que se llama, o sea, de todos los tipos de información, tú haces un inventario, cuando todos los tipos de información que estás manejando, y se hace de alguna forma, podríamos decir, mediante algún proceso formal, se establece efectivamente cuáles son las categorías, cosa que cuando alguien vaya a aplicar ese proceso, no tenga que estar en ese momento pensando, sino solamente decir, ah, ya, este tipo de información tiene esta clasificación, y por lo tanto, de ahí en adelante todo lo que es los procesos que puedo hacer, tanto las controles que tengo que tomar o lo que puedo hacer o las técnicas que puedo usar, van a estar basados en la categoría de información. Muchas veces, como les decía, cuando hablamos de estos datos sensibles o datos personales, esas categorías ya son a veces difíciles de identificar, más en estos casos más puntuales. Entonces, insisto, resumiendo, es tener algún tipo de mapa de los tipos de información que manejan y qué clasificación deberían tener, cosa de que cualquier persona que comience a aplicar este proceso ya tenga esa definición clara. Ok, entonces a ver si es que entendí bien, el punto de partida sería crear un proceso donde se pueda clasificar el tipo de información. Exactamente. Y a Ok. partir de eso, tú puedes ya comenzar a trabajar sobre pie bastante más firme, porque tú me hablaste de estandarizar. Justamente estandarizar Ujú. es eso. De alguna forma, no, lo importante es que no deje a criterio de la persona que está haciendo el análisis. Ah, no, este dato sí es confidencial, no, porque ahí lamentablemente vas a comenzar a tener disparidad de criterios y como resultado de eso puedes exponer información. En cambio, cuando ya hay una definición, incluso puedes generar ciertos elementos
automáticos que van diciendo y te van ayudando a poder validar esa información. Por ejemplo, Adobe tiene un servicio que se llama Macy, que busca información personal. Entonces, ahí la recomendación, por ejemplo, es hacerla en todos los lugares donde hay información. Y normalmente pasa, lamentablemente, que aparece información en una carpeta, un bucket que supuestamente tiene información, solo información pública, y resulta que aparecen datos personales. Pero ¿cómo me entero de eso? Porque ya tengo una clasificación. Entonces puedes ahí complementar las medidas, podríamos decir, de personas con las medidas de ya más técnicas. Pero clasificación de información, en este caso, sería la clave Claro. para partir. Eh, Una consulta más, por favor. Sí, y para yo poder crear este proceso, ¿habría una ISO, una normativa de buenas prácticas o algún tipo de información que me pueda ayudar a realizar este procedimiento o un libro, por decirlo así, que me pueda recomendar usted? Sí, sí, mira, yo creo que la más fácil es la ISO 27001. Ahí la ISO 27001 es la más estándar de seguridad de la información. Y normalmente ahí hay un capítulo que se llama gestión de activos de información. Y ahí normalmente hay una metodología para clasificar. Se habla de confidencialidad e integridad. Ahí te puede dar un poco los parámetros. Hay una cierta estructura más metodológica para tú poder determinar que se habla, por ejemplo, del impacto, etcétera. Hay varias variables que se incorporan para tú poder determinar esa clasificación. Bien, gracias. Gracias, Milagros. Gracias, Alejandro. Finalmente tenemos, bueno, a Jimmy. Jimmy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tienes el micro abierto Sí, para hacerle buenas. una última consulta a Alejandro, que ya también es la hora? Sí, sí, buenas. Es chiquita nomás. Muchas gracias por la oportunidad de pueda plantear mi pregunta. Mi pregunta está vinculada al tema una vez logrado la anonimización de los datos, ¿cómo se logra luego una interoperabilidad de esta anonimización a nivel internacional, ¿no? Para efecto de que es, Jimmy, creo que tienes problemas en tu red. ¿aló? ¿Me Se te escucha? escuchan. Sí, muy ¿Podrías localizado. volver sí, a realizar tu pregunta, por favor? Aló, sí, aló, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí. Aló, sí, no, mi pregunta era, una vez logrado la anonimización de los datos, ¿no? ¿Cómo se podía lograr ahora la interoperabilidad con otras fuentes a nivel internacional para efecto de poder esa información, sobre todo de la información no estructurada, pueda conversar con otras fuentes de información externa? Sí, ahí básicamente lo central, el uso tal como están los datos abiertos, están los estándares abiertos. Ahí la recomendación es usar estándares. Por eso ustedes cuando tienen un enchufe de corriente funciona bien porque hay un estándar que el que hace el enchufe y el que hace el que enchufa la aspiradora, la lámpara, lo que sea, se pusieron de acuerdo y hay un estándar que permite interoperabilidad. Y en el caso de estas tecnologías también hay bastantes estándares. A veces hay estándares por dominio, por ejemplo en salud hay ciertos estándares abiertos. Entonces ahí la idea es buscar cuál es el estándar más relevante para el ámbito, de forma de que combinar lo que tú dices. Ya hago el proceso, pero después lo dejo, por ejemplo, por decir algún JSON que tiene una cierta estructura, que tiene una cierta taxonomía, donde hay ciertos campos que a su vez yo los tengo establecidos. Por lo tanto, hay varios estándares que se han realizado en esa línea, cosa de que yo, a su vez, cuando genero, no genero la información como a mí se me ocurre, sino que la genero con ya una estructura, cosa que permite, por otro lado, que alguien la consuma, pero por otro lado, a mí también me permite consumir información porque ya sé cuál es el formato. El estándar es abierto, no tiene más eh, secreto que eso. Ok, gracias. Y la última, Alejandro, que es de Juan Feijó. Y ya con esta nos vamos. Adelante, Juan. Buenas tardes. Acá mi consulta es más una parte técnica.
Aquí cuando nosotros usamos un sistema de inteligencia, un sistema de agente y estamos creando una base de conocimiento, ¿con qué herramienta del ecosistema de AWS podemos utilizar para hacer la anonimización en vez de hacerlo manualmente? Gracias. Ok, sí, ahí, bueno, las dos herramientas son principalmente, hay una que es Macy, que mencioné, esa es importante usarla porque hay identificación, y Glue, tiene también hay una parte que se llama Data Glue, que está pensada justamente en flujos de datos, donde sí puedo aplicar varias técnicas de lo que vimos, tanto tokenización, pero principalmente enmascaramiento y anonimización. Entonces, con Glue, Data Glue. Bien, gracias Alejandro. Y bueno, ya hemos llegado al final con unos minutos extra. Un especial reconocimiento a Alejandro por compartir todo su expertise y sus respuestas a todas sus consultas. Y bueno, de aquí nos vemos el próximo lunes 21 de la mano de Hilda, la iniciativa latinoamericana de datos abiertos, donde vamos a llevar la sesión, que es un taller sobre métodos básicos y avanzados de análisis de datos. Entonces, espero que se encuentren bien todos y nos vemos todavía hasta el próximo lunes. Recuerden que estamos en la fase 1 del reconocimiento internacional en datos abiertos, donde cada dataset de alto valor publicado en la PNDA es una oportunidad para avanzar como país. Si necesitan apoyo, pueden publicar, tanto para publicar, para identificar sus datasets o mejorarlos. El equipo del CND está disponible para brindar asesoría técnica. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Gracias, un gusto, estamos en contacto. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.